Bueno, es interesante porque empezamos hablando con el presidente del sindicato médico sobre el uso de imágenes, de grabaciones, de cuestiones vinculadas a la intimidad de las personas, a la confidencialidad que deben garantizarle el personal médico a los pacientes, pero vimos que esto es algo, doctor, que nos involucra a todos, porque todos tenemos las mismas herramientas, y si bien no todos hacemos el juramento hipocrático, deberíamos hacer alguna especie de juramento genérico de respetar al prójimo en su intimidad. Y lo digo yo que como periodista seguramente muchas personas nos pueden reprochar al colectivo periodístico, quizás a uno en particular, cómo no respetamos la intimidad de fulano o mengana en determinadas circunstancias. Es tal cual como tú dices, Gerardo. Creo que acá hay una responsabilidad social colectiva en replicar las imágenes, en difundirlas, en transmitirlas, las imágenes o la información que está a consideración. Creemos que también ahí hay una responsabilidad muy importante en el cual todos tenemos que tomar conciencia de que reproducir eso no está bien. Claro, porque hay en algunas circunstancias, y en el caso del Kiki se dio la repercusión pública que tuvo, la dimensión violenta de la muerte de la chica que estaba trabajando en el supermercado, hizo que se quebraran algunos criterios. Por ejemplo, se difundió su identidad porque decía la policía que esa persona había matado a esa otra persona. En rigor era una presunción, a través de la identificación, resultó ser real. Pero podía no serlo. Y hasta ese momento esa persona a la que se estaba sindicando como responsable no había sido juzgado por ningún juez como responsable del crimen. Y esto no es un problema circunstancial, porque pudo haber sido un error de identificación. De hecho, circuló una foto de una persona muy parecida que había sido abatida o muerta y resultó que no era él. Es decir, son temas extremadamente delicados, ¿no? Tal cual. Incluso hubo casos en los cuales circularon fotos de presuntos acusados que no eran. Que no eran. Sí, sí. Es un tema complejo y que invita a la discusión. ¿Sí? Claro, porque le comentaba en la tanda que estoy invitado a participar en unas conferencias del Colegio Médico sobre esta temática, justamente. Y aparece un asunto del cual yo no tenía ni idea. Pacientes que le dicen, doctor, ¿lo puedo grabar? Es decir, puedo grabarle la consulta, o familiares, ¿no? Es así. Sí, es muy frecuente en todos los ámbitos que se nos pida, a veces, o que se nos solicite autorización para grabar un informe médico. A nosotros nos pasa, nuestra especialidad es la terapia intensiva y a veces se nos pide, y cuando se nos pide se puede acceder o no. O no. Lo que es de rigor es que se solicite autorización para la grabación, ¿no? Porque lo que ya genera un clima disruptivo en ese vínculo es percatarnos de que la grabación se está haciendo sin consentimiento. Y ese es un hecho... Qué complejo, ¿no? Que hay que... Porque seguramente tampoco al médico le sale tan natural el informe que está dando. Es así. Si sabe que la persona le dijo, doctor, lo voy a grabar. Es así. Porque yo esto se lo voy a mandar a mi hijo que vive en tal lado y es médico. Y quiero que, ¿entiende? Es así. Porque, a ver, el médico también es una persona, ¿verdad? Y está claro que la situación de CTI siempre es una situación de tensión de ambas partes. CTI es un ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Hay mil situaciones más. Pero más que nunca, cuando se sale de dar un informe de CTI, uno tantas veces dice, mejor que haya dos. Claro. Porque una sola persona escuchando a veces genera realmente una situación de estrés tal que la información no siempre es comprendida o valorada. Y a veces es difícil transmitir la información técnica en un lenguaje comprensible, que a la vez de transmitir lo que ocurre con el paciente, sea humana y genere una empatía con quien recibe esa información, que muchas veces es muy dura. Entonces no se pueden decir las cosas de una manera tal que, bueno, lo dije y ya, y ese es mi rol. Y eso a veces genera un vínculo que lleva a la disrupción y es un círculo vicioso que termina en un juzgado. A veces. Qué difícil todo, qué difícil. Por eso es muy importante
ese relacionamiento y esa forma de vincularse con las familias que sea lo más armónica posible. Esto es un ingrediente más del uso de los dispositivos que tenemos, ¿no? ¿Qué pasa con la difusión en redes de pacientes, a veces adultos, pero la mayoría de las veces pequeños, que padecen una patología, por ejemplo, que los ha modificado en su rostro o a veces en su cabello? No sé si es peor, pero entra dentro de las generales de la ley de lo que a veces hablamos, aparecen, ¿no?, esas campañas en las que muchas veces los padres han generado autorización. Padres a los que seguramente también la vulnerabilidad de la circunstancia lo lleva a ello. Los hace decir, bueno, necesitamos ayuda, ¿verdad? Es así. Y bueno, y si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y capaz que si no, no lo harían. Es importante que si esas imágenes tienen autorización se exprese y se especifique. Porque circulan muchas de esas campañas y fotos y realmente duras de niños con cáncer, en fin, situaciones ya impactan solo de verlas. Es muy importante que se especifique la circunstancia por la cual se está difundiendo esa imagen, con qué fin y si es o no con autorización. Porque es lo que le puede dar cierto grado de credibilidad, porque ahí entramos en otro capítulo que es todas las formas de atender trampas en redes y, en fin, de hackear que llegan muchas veces por esa vía, apelando a la sensibilidad. Por último, doctor, hay toda una malla que preserva la identidad de las personas que cuando fallecen donan sus órganos. Justamente a raíz de este caso, que fue el disparador en esta circunstancia, también se empezó a trascender en redes si tal o cual órgano había sido reutilizado o no. Yo agradezco la pregunta porque ahí sí que es me interesa específicamente universo médico eso, ¿no? Aclararlo. Porque eso es médico y no médico. A ver. Y ahí los vamos a poner ustedes a los medios de prensa. A ver. ¿Por qué? La ética, la cristalinidad, la transparencia de un sistema de trasplante de órganos y tejidos, como funciona en Uruguay y como funciona en el mundo. En Uruguay, conducido desde el Instituto Nacional de Donación y Trasplante, tiene un pilar fundamental que es el anonimato. ¿Por qué? Porque no se debe de ninguna manera permitir que exista la mínima sospecha de que hay un direccionamiento de órganos cuando hay un donante o cuando hay un receptor. ¿Ah? ¿Por qué? Y bueno, porque la suspicacia de que alguien con poder adquisitivo pueda saltar en la lista de receptores... Es horrible. Es horrible. Lo peor. Y que aquí haya un manejo apócrifo del paciente que está en muerte encefálica y va a la donación por ley, también es terrible. Entonces, es absolutamente imprescindible mantener el anonimato. Lo que ocurrió en este caso, más en nuestro país, en que si bien tenemos una sociedad muy solidaria con unas tasas de donación más altas de Latinoamérica, sino la más alta de Latinoamérica, somos solo 3 millones. Exacto. Lo cual hace que en números absolutos los donantes sean... Muy pocos, claro. Uno, no tengo la cifra exacta, pero pongamos 1 por semana. Entonces es muy difícil mantener el anonimato. No hay 3 donantes por día, exacto, 5 donantes por día como pueden en otros países. Sí. Entonces, que cuando hay una muerte encefálica se continúe con la noticia como que a modo de redimirse con la sociedad, Kiki donaba sus órganos, es algo que mucho más violento que todo lo que hablamos anteriormente. Mucho más violento. ¿Sí? Y en el cual no nos podemos hacer eco, en el cual tenemos que educar muchísimo. Y yo hago un llamado a quienes trabajamos en la salud, que ya sabemos esto, pero hay que reafirmarlo, y a los medios de prensa. Porque en los medios de prensa, y obviamente descarto que haya una intencionalidad, supimos leer, médicos especializados extirparon los órganos. Sin comentarios.
No se extirpan. Ni se extirpan, pero una vez que se va a la muerte encefálica, se murió. El tema muere ahí. Pero por preservar todo lo que viene posterior, que es vida. Y por preservar lo que tenemos como sociedad, que es un sistema de donación y trasplante que da vida a cientos de uruguayos que morirían o tendrían una calidad de vida muy mala si no fuera por esto que digo que realmente es un orgullo para todos nosotros. Así Doctor que, Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Un gusto tenerlo con nosotros. Un placer. A las Muchas órdenes. gracias. Hasta mañana.